Buen día, queridos alumnos. En esta oportunidad vamos a iniciar nuevamente con una actividad que corresponde al área de ciencias sociales. Con ustedes el profesor William Fernando Vázquez Peña. El título que vamos a desarrollar a continuación es un título que está relacionado a la parte social, a la parte cultural. Entonces nosotros vamos a hablar en un tema que también está estrechamente relacionado a las actividades culturales que estamos viviendo en este mes de junio. Llámese en la parte de nuestra región oriental, la selva de nuestro país, estamos viviendo una semana de fiesta cultural que también está ligada a la religión, más denominado como la fiesta de San Juan. Entonces, la pregunta a continuación que nos vamos a hacer es: ¿por qué nosotros celebramos esta actividad dentro de nuestra región y en otras regiones se celebran actividades similares pero con otra denominación y otras características? Entonces, ya más o menos tenemos una idea de qué es lo que estamos trabajando. A continuación, vamos a hablar sobre la cosmovisión y la religión dentro del imperio incaico. Ahora sí, nos pasamos a la siguiente diapositiva. Cosmovisión y religión incaica. ¿Qué relación tiene la cosmovisión con la identidad cultural de un pueblo? ¿Qué tiene que ver la cosmovisión? ¿Qué es la cosmovisión? Dentro de la información que está en el archivo Word vamos a encontrar muchas definiciones, muchos conceptos. Lo que necesito es que ustedes logren identificar el concepto de cosmovisión. Cosmovisión es una palabra compuesta. Vamos a hablar de cosmos primero, qué es el cosmos, y luego la visión que tiene el hombre. Cosmovisión, en un sentido mucho más amplio, podríamos decir que es la concepción e interpretación que tiene una cultura sobre su mundo exterior y su relación con lo divino. En pocas palabras, la cosmovisión es la forma de ver del hombre sobre la creación de los elementos que están a su alrededor. Para la creación de los elementos que están a su alrededor, eso quiere decir el universo, la tierra, los recursos que hay en la tierra, los elementos que hay en la tierra, la naturaleza, los recursos naturales, el recurso animal y el hombre como centro de todo este proceso. El hombre necesita darle una explicación a cómo nacen las cosas, ¿no? Y definitivamente llegan a la conclusión de que lo divino está relacionado estrechamente con la creación de todas las cosas en este mundo. Ahora, si nosotros nos ponemos a hablar de cosmovisión, la cosmovisión varía de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las sociedades. Si nosotros hablamos de la cosmovisión de la cultura europea, nos vamos a topar con las divinidades o también llamados dioses que crearon la tierra. Y en estos dioses encontramos dioses con características de seres divinos marinos, ¿no?, que están en el mar, como Poseidón, la reina del agua, ¿no?, los seres mitológicos, el dios del amor, el dios de la vida, el dios del cielo, el dios del agua, el dios del fuego, ¿no? Así, de igual manera, la cosmovisión también describe a la cultura incaica, o también podríamos hablar de la cosmovisión que describe a la cultura amazónica. Hay varias formas de explicar y hay imágenes que reflejan, obviamente, creación del hombre cuando tratamos de explicar el porqué de las cosas. En esta oportunidad a nosotros nos toca hablar sobre la cosmovisión incaica porque estamos desarrollando temas ligados a la organización, a la vida y a la costumbre del desarrollo político, económico y social de la cultura incaica en nuestro país, en nuestro continente. Entonces, para ser más extenso, vamos a hablar un poco de cosmovisión. También vamos a hablar de lo sagrado, porque cosmovisión está relacionada a lo sagrado. ¿Por qué se dice que la cosmovisión está relacionada a lo sagrado? Porque la cosmovisión trata de explicar el porqué de las cosas, el porqué del mundo, y la religión habla de los dioses que nosotros al que le tenemos fe y al que lo veneramos y a los que damos gracia por todo lo que tenemos en esta vida, ¿no?
Hablar de religión es una cuestión muy importante porque es una de las fuentes que explica el porqué de las cosas de una sociedad. Recordemos que la religión que está ligada a la iglesia y la iglesia que trata de mover ideológicamente y cambiar el pensamiento del hombre. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de religión europea, vamos a hablar de la creación de Dios, que Dios creó la tierra, el hombre y todas las cosas en el mundo. Pero si nosotros hablamos de la religión incaica, vamos a hablar que el dios Sol fue quien creó todo dentro de esta cultura. El dios Sol y la madre tierra. El dios Sol, el dios Inti y la madre tierra, también llamado Pachamama. ¿Por qué era tan importante la religión y la cosmovisión dentro del imperio incaico? El término Waka es un término muy importante que se utiliza tanto en cosmovisión como en religión dentro del imperio incaico, porque las Wakas fueron considerados como lugares sagrados, ¿no? Elementos sagrados. Y dentro de lo sagrado para la cultura inca estaban los dioses, los templos, los objetos y los lugares sagrados. Nos pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar los aspectos más sagrados de los incas. En los aspectos más sagrados de los incas tenemos la organización de los espacios. El inca sabía muy bien cuál era un espacio dedicado al trabajo, cuál era un espacio dedicado a la adoración, cuál era un espacio dedicado a la veneración y a la expansión territorial. Pero en el caso de los espacios sagrados, ya que estamos hablando de religión y de cosmovisión, los seques eran considerados, o era la denominación que se le daba a aquellas líneas imaginarias que dividían alrededor de la ciudad imperial, o sea, del Cusco. Los seques eran como puntos cardinales para saber que los incas habían organizado de tal forma el tema de la divinidad dentro del lugar que era el centro, el epicentro y el foco que hacía que el imperio incaico se organice, como es el Cusco, ¿no? El ombligo, el centro de todo. Entonces el Cusco para los incas fue un espacio muy sagrado y por eso lo dividió en 4 partes fundamentales, que son también considerados como los suyos, para ser más exactos. Esos suyos fueron también parte del proceso de creación del Inca para tratar de ordenar mejor su sociedad. Las divinidades más importantes dentro del imperio incaico fueron muchas, pero las más importantes fueron la del dios Sol, también llamado Inti, la de la Pachamama, también llamada la tierra, Huiracocha, que era un dios de las profundidades de los lagos o de la tierra, y Pachacamac, o también llamado la Quilla, que son dioses muy importantes que representan a un elemento de la naturaleza, a un elemento del entorno, tanto del cielo o de la tierra, el cosmos en su conjunto. El Inca había organizado de manera muy estratégica y muy importante la variación del tiempo dentro del imperio. Entonces, para ello organizó una especie de calendario religioso. El calendario religioso se regía de acuerdo a los meses y de acuerdo al trabajo de la comunidad incaica. ¿Por qué era tan importante un calendario religioso? Porque cada mes, cada época del año tenía una función dentro del proceso de desarrollo incaico. Y eligieron junio como una fecha muy importante, a la que llamaron la fiesta del Inti Raymi o la fiesta del dios Sol. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Era un ritual religioso en donde se hablaba de la gratitud que el imperio inca le tenía al dios Sol y a la madre tierra por los frutos que estos dos dioses habían creado dentro de la sociedad incaica. El agradecimiento pasaba más por el tema de saber que gracias a estos dioses la tierra era una tierra muy fructífera. La prosperidad y el desarrollo del imperio incaico se debía gracias a las actividades económicas que se desarrollaban dentro de la tierra, llámese la agricultura, la ganadería, la minería, textilería. Y el ciudadano inca entendía que gracias a estos dioses era que la prosperidad de la tierra era por la gratitud que le daba el inca a sus divinidades.
Entonces, como era muy importante, los rituales, las ceremonias religiosas tenían esta connotación, tenían este detalle. Eran muy importantes porque se veneraban a los dioses y les daban gracias por la prosperidad de la tierra y la prosperidad de la vida. La cultura inca fue una cultura muy religiosa, extremadamente religiosa. Eso fue también uno de las fórmulas que dieron origen al éxito de su desarrollo. A continuación vamos a ver algunas imágenes que están relacionadas al mundo religioso de los incas. Se dice que la religión estuvo constantemente y muy presente en todos los ámbitos de las labores incaicas, en las leyendas que hablan del origen, así como la formación del imperio. Se percibe una marcada diferencia sexual entre el hombre y la mujer en cuanto a lo religioso. Los incas eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses, y también destacado el culto al dios sol, como ya les había repetido. Aquí en las imágenes podemos ver cuán importante era para ellos. Pero, circunstancialmente en estos tiempos, por eso también está relacionado el tema con las actividades que se realizan dentro de nuestro país. Hay tres actividades diferentes, ¿no? Si nosotros en la selva celebramos el día de San Juan, ¿por qué en la sierra se celebra el día del Inti Raymi? ¿Y por qué en la costa se celebra el día del campesino? Es una pregunta que nos debemos hacer. Entonces, como ya nos hemos hecho esta pregunta, vamos a investigar a qué se debe el hecho de que en nuestro país se determine un tipo de actividad en estas fechas, ya sea 24 de junio, ¿no? Para la selva el día de San Juan, para la costa el día del campesino y para la sierra la fiesta del Inti Raymi, o mejor dicho, la fiesta que se le da gracia al dios sol y a la madre tierra por los recursos que se han creado. Es un trabajo de investigación que ustedes tienen que hacer. Ya en la actividad les estoy planteando lo siguiente. Bueno, eso sería todo hasta el momento, queridos alumnos. Muchísimas gracias por atender. Espero les haya gustado el tema del día de hoy. La cosmovisión y la religión en el Imperio Incaico. Recuerden esta pregunta siempre. ¿Qué es cosmovisión y por qué la cosmovisión está ligado al tema religioso dentro del Imperio Incaico? Muchas gracias por su atención. Espero que lo puedan resolver de manera muy práctica. Hasta luego.